Avanti, muchachas. Avanti, muchachas. Avanti, muchachas. Avanti, muchachas. Avanti, muchacha. Avanti, muchachas. Avanti, muchacha. Avanti, muchachas. Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Bueno, hablemos de privilegios. Un privilegio dentro del concepto que hablaremos hoy, porque las definiciones son varias dependiendo de la esfera, es una ventaja especial por una propia capacidad y circunstancia. Vivimos en una sociedad basada en privilegios, y bien que lo sabemos, por ser de cierta forma, con determinada característica, tenemos ventajas o desventajas, dependiendo de la circunstancia, ¿no? La universalidad de la que hablamos, y hablamos sobre todo en el episodio anterior, hicimos bastante hincapié, se ve desvirtuada una vez más, ya que seguimos encontrando esos famosos ruidos, como los que hicimos definir, por las diferencias que nos hacen humanos. Claro, entonces como vos dijiste, los privilegios generan una ventaja. Y tener privilegios hoy en día en nuestra sociedad genera ciertas facilidades, tanto en situaciones en particular como en el día a día, y quienes tienen estas ventajas todos los días. Entonces tener uno o varios de estos privilegios de los que vamos a estar hablando es tener poder, y el poder de unos, en general, perjudica a otros, porque un poder es superioridad. Entonces este es el problema de los privilegios, que nos hace sentir superiores, mejores. En todos los casos, igual es importante, esto también lo mencionamos en el episodio pasado, que los privilegios tienen una contracara, son una misma moneda, el privilegio y la fragilidad. Entonces tenemos esta moneda que gira y gira una y otra vez, y de a ratos estamos hablando de un privilegio y en otros momentos de una fragilidad. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fragilidad? Hacemos referencia a situaciones donde ese poder del que venimos hablando, este privilegio nos da poder, y este poder, cuando hay fragilidad, es porque se ve vulnerado. Cuando la persona que tiene este privilegio se siente frágil, ofendida, y tiene que defender su superioridad a toda costa. Claro, digamos que es como una puja entre privilegio y fragilidad, porque si no hay privilegio, no hay fragilidad o viceversa. Como una balanza no tan balanceada. No sé si se dice así, pero vamos a utilizar ese término. Bueno, vamos a empezar por algo que también estuvimos viendo en el episodio anterior. Vamos a hablar del privilegio blanco, que es con el que cerramos, quiero creer, no sé si me acuerdo, pero bueno. Parte de este privilegio, como dije, lo fuimos definiendo en el episodio anterior, fuimos sacando nuestras propias conclusiones, y nada, y llegamos a la conclusión de que la línea temporal de doctrinas que desencadenaron en hechos como la discriminación racial es una de las fuentes del privilegio blanco. La carrera de las poblaciones, tribus, etnias de color por ganar visibilización y derechos es algo que hasta el día de hoy sigue en pie y se recuerda, pero las huellas de la discriminación abundan inmensamente, consciente o inconscientemente, en el día a día de las personas, como por ejemplo el trabajo, las relaciones socioafectivas de cualquier tipo, los chistes, los comentarios, la violencia física y verbal, salarios, o sea, hay un abanico enorme de privilegios, y también se ve en la ocupación de puestos altos, ya sea gubernamentales o ver un referente institucional que no te representan. Eso también lo vimos en bastantes testimonios de algunos de los videos que estuvimos viendo, de documentales, cuando una persona de color sentía que en la historia no había visto a nadie igual a ella, o sea, no había referentes, y no es que no había, sino que eran invisibilizados. Entonces, reconocer esto y notarlo no es casualidad, denota una historia del privilegio blanco. Sí, de hecho, hoy en día, en cuanto a esto de las ocupaciones de puestos altos, estamos tan acostumbrados a que sean ocupadas por personas blancas, más que acostumbradas, es la norma, que cuando no pasa eso, cuando no hay una persona blanca al poder, lo celebramos, es como un motivo de celebración y de festejo de otra batalla ganada
Claro, como que la gente se sorprende y festeja el hecho de que también haya una figura de representación de color, ¿no? Es, como bien decíamos, ganar terreno, ganar representación, es una batalla bastante fuerte. Y como también decíamos en el episodio anterior, en muchos casos no es una cuestión de maldad o no maldad, o sea, esa persona no puede ser racista porque es buena, porque es malo, lo que sea, sino que es una condición que tenemos de forma innata, es un sistema, como lo habíamos definido, por la historia que nos precede, que nosotros no hicimos a la historia nos trajo hasta acá y está todo construido. De construir y cuestionar nuestros privilegios es la única forma de darnos cuenta, reconocer la historia y entender que no somos fruto de algo natural, sino que impuesto, es desarmar esa selectividad de la que tanto hablamos, por ejemplo, en la historia, que la historia es bastante selectiva. Hicimos el ejemplo de Colón, que me parece uno de los mejores ejemplos. Conectado con el privilegio está la fragilidad de la que tanto hablamos, es como una puja que se retroalimenta, que muchos sienten al generalizar en este ejemplo, la discriminación por parte de la histórica jerarquización de la población blanca. O sea, cuando se generaliza el hecho de que la población blanca es racista, es como, no, yo no soy racista. Tipo, no sé por qué decís eso. Tengo un amigo de color. O sea, no. Por Dios, qué nerviosa me pone eso. Nos llevamos muy bien. Es como, y sí. Menos mal. No hay remate, claro, no hay remate para. O esas justificaciones no hay remate, porque encima se utiliza para todo, ¿viste? Como, no, sí, yo tengo un amigo homosexual. Bueno, y nos alegramos. Tenés un amigo heterosexual, como que no. Es lo mismo, a mí también algo, el hecho de que, no sé, cuando te cuentan una historia quizás de, ponele, una persona homosexual, te dicen, no, sí, porque es homosexual, y es como, y no entiendo el agregado de la historia. Tipo, como... No, porque el otro día fui al supermercado y la persona delante mío era, inserte acá característica irrelevante para el resto de la historia, pero importante claro, totalmente. remarcar. Totalmente, entonces a mí me encanta cuando me dicen esto, y yo soy hetero, y como se quedan como, y sí, ok, bueno nada, eso, pequeño paréntesis. Eso, igual, cabe aclarar que cuando todo esto que acabamos de decir, todos estos ejemplos, hacen referencia a la fragilidad, como la necesidad de aclarar, de demostrar, y también hace referencia al privilegio, ¿no? Como también la necesidad de mostrar que la otra persona que estaba delante tuyo en la fila del supermercado era distinta a UNE, y que no solo que era distinta, sino que probablemente era inferior porque yo tengo el privilegio que esa persona no tiene. Claro, exactamente. Y eso también es racismo. Bueno, y para seguir con el hilo, lo que también cabe destacar es que en muchos casos que vimos, en algunos testimonios, el privilegio blanco es no tener que demostrarle a nadie de lo que se es capaz por tener el color de piel más oscuro, dado que, como comentamos también, siguen habiendo personas que creen que la capacidad de una persona depende de su color de piel. Con eso me despido. Hay una frase también que puede ir conectada con todos los privilegios, pero en este caso dice, por ejemplo, si no sabes lo que es el privilegio blanco, es porque probablemente tu piel sea blanca. El privilegio es una ventaja que afecta para bien o para mal a todo el mundo. Y siguiendo esta frase que usaste, me voy a dar el pie para el próximo privilegio, y voy a hablar del privilegio masculino, y voy a decir que si vos no sabés lo que es el privilegio masculino, si para vos no existe, si no entendés de lo que estoy hablando, es porque probablemente seas varón y vivas en ese privilegio y no puedas reconocerlo. Básicamente vivimos en una sociedad patriarcal que desde hace años otorga al hombre este poder, esta superioridad, que por muchísimos años se oprimió a las mujeres, que hoy, si bien no se la oprime como se la oprimió por mucho tiempo, siguen existiendo ciertas situaciones, también depende de la cultura, la sociedad, el lugar, de un montón de cosas. Y en estas situaciones se le sigue diciendo qué hacer, se la sigue juzgando, se la sigue mandando a cumplir con su estereotipo de género. Sumado a esto, consideramos que el privilegio masculino es el origen de los privilegios hetero y hegemónico, de los cuales vamos a estar hablando, como desarrollar un poco más después de hablar de esto, pero como para darle una introducción, la heteronormatividad generó desde siempre la superioridad de quienes se mantuvieron en esa norma, en la heteronorma, mientras que los demás fueron censurados y excluidos de la sociedad. Y obviamente que quienes encajan en la heteronorma son los varones que encajan en el privilegio masculino, por eso no claro. La conexión.
Asimismo, las exigencias de la belleza hegemónica para satisfacer el placer del hombre son las causas que denotan la jerarquización de un sistema binario de género y estereotipos delimitados. Entonces, bueno, básicamente el privilegio masculino es poder disfrutar de una sexualidad libre, sin ser señalado por la cantidad de personas con la que está, por ejemplo, o poder salir sin miedo, o poder creer que su privilegio no es un privilegio, como ya dije. Otro ejemplo es que el hombre puede hacer con su cuerpo lo que quiera, sin que nadie decida, sin que nadie intervenga, sin que nadie juzgue. En cambio, la mujer siempre está siendo observada, siempre está siendo señalada y, por supuesto, juzgada, porque no tiene la misma libertad. Entonces, el privilegio masculino lo que hace, lo que produce, es que al varón se lo enceguece y no se da cuenta que la mujer tiene que decidir sobre ella, sobre su futuro, sobre sus ganas y su libertad, lo tiene que hacer ella misma. Y ligado con esto, justo hoy vi un post de @modernadepueblo, que se les recomiendo, tiene como altos posts, en el que habla de la diferencia social entre ver una mujer soltera y un varón soltero, porque cuando vos ves a un hombre soltero, o sea, el varón creció viendo películas, libros, series, todo, en donde sus héroes renunciaban al amor por cualquier cosa, por sexo, por dinero, por aventura, por lo que quieras. En cambio, la mujer no es que renuncia al amor por otras cosas, sino que renuncia a todo por amor, como que la mujer siempre elige el amor. Un estereotipo de género más grande que una mansión. Por lo tanto, esto demuestra que al varón lo vemos como un genio cuando es soltero, tipo, capo, elegiste tu libertad, sos un rey, mientras que la mujer, cuando tiene 40 años y está soltera, es una solterona, vaya término, a la que solo le queda la soledad, como que, ojo, porque al varón soltero de 40 años lo vemos como una persona libre, mientras que a la mujer soltera de 40 años lo vemos como una soltera. Ni idea. Analizo, digo. Es que también está conectado con lo que decíamos en el episodio anterior del hecho de que una mujer puede tener todo el éxito que quiera para su abundancia personal, digamos, para nada, cumplir su objetivo, pero aún así es como que va a pesar más quizás el hecho de que no tenga familia, o sea, familia en sentido de que no tenga hijos, por el que no haya formado una pareja estable y que no tenga hijos, y es como, bueno, yo estoy acá, llegué, coordino todo, la maxi de todo, pero de la nada, y bueno, y les hijes y la pareja, es como, no me estás entendiendo, no es mi proyecto de vida. El hecho de englobar un proyecto de vida unilateral, eso también habla de un privilegio y una hegemonía bien marcada. Es que es esto que a las mujeres se les espera, ¿no? Este es el no privilegio femenino, que a las mujeres se les espera, la familia, las tareas de cuidado, todo el estereotipo, que al hombre no, como ya dije, se lo ve, si no tiene esta vida y es multimillonario, ya está, joya, un capo que eligió la libertad. Entonces, claro, ahí también estamos hablando de privilegio masculino y el consecuente no privilegio femenino. claro. Y en esta misma línea existen muchísimos ejemplos, desde esto de que el varón puede hacer lo que quiere siempre, mientras que la mujer está juzgada por ejemplo, estar con mucha gente o estar con poca gente o no estar con nadie, o por lo que se viste o por lo que decide hacer. Y además el hombre tiende como a dar su opinión, exponer su opinión, mostrarle al mundo lo que piensa, opina, y así interfiere en un montón de cosas que son únicamente decisión de la mujer. Y acá, polemizando el episodio, un claro ejemplo es el aborto. Y para cerrar con el privilegio masculino, cabe hablar también de la fragilidad masculina, que a mi parecer, y José está de acuerdo conmigo, me parece, merece un episodio entero y exclusivo, pero sin embargo hay que como aclarar que esta fragilidad es más que evidente, ya que hay un montón de situaciones en las que los varones sienten atacada su masculinidad por ciertas situaciones, comentarios, en los que necesitan defenderse y mostrar el poder de su privilegio. Pero esto se los dejo ahí en suspenso para otro episodio. Bueno, claro, haremos más hincapié en otro episodio exclusivamente para la fragilidad masculina, pero podemos sacar esta frase, la meteremos en ese episodio, pero también valía la pena destacarlo porque tiene que ver. Obvio que si sos varón y estás escuchando este episodio y querés comentarnos tu experiencia en la fragilidad masculina, cosas que viviste, cosas que te gustaría compartir, no dudes en escribirnos.
Bienvenido seas, testimonio acerca de la fragilidad masculina. Y ahora, derivado de todo lo que estamos diciendo, también es como una línea temporal más o menos la que hacemos, vamos a hablar del privilegio hetero. De la heteronormatividad que tanto estuvimos hablando, y ya sabemos todos, somos recapes, sale el claro privilegio hetero. Sentimos que todos los privilegios responden al mismo dicho, como veníamos diciendo. Si no sabes qué es el privilegio hetero en este caso, es porque probablemente seas heterosexual. El hecho de que una sola forma de orientación sexual sea algo que gane privilegios muestra un sistema totalmente limitado, y ya lo venimos diciendo y afirmando, basado en lo que conocemos no solo por el binarismo sexual y de género, sino que también por una sociedad que solo acepta una forma de expresión. Qué sociedad más aburrida, también quiero decir, ¿no? Porque es algo mundial, pero bueno, vamos a seguir. A partir de este privilegio entendemos que esta única forma de vivir la sexualidad hace que todo lo demás sea visto como algo anormal. Esa palabra que repudiamos, bueno, repudiamos la palabra normal, anormal ya es como una derivación. La regla es una, como decimos, y todo lo que esté por fuera de ella es algo que juega con el orden social, porque cuando hablamos de una norma hablamos de un orden, o sea, tenemos que tener todas las mismas características, seguir todo el mismo sistema para que haya un orden social, y correrse de la heteronormatividad vendría a ser lo contrario. Por eso la persona hetero se permite hacer, por ejemplo, vamos a lo práctico, comentarios, chistes, discriminación, que van de la mano de esos dos, y hasta negar su situación de privilegio. Negarla o hacer esos comentarios como para decir, no, yo no lo tengo, yo soy así. No, vos el privilegio lo tenés. O sea, no hayas vivido o no una situación, el privilegio lo tenés. Acá también cabe hablar de lo mismo que hablábamos en el privilegio blanco. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, este es uno, pero el hecho de ocupar un puesto de poder, de representación, de lo que sea, alto, acá también estamos tan acostumbradas a que la persona que ocupa estos puestos sea blanca, generalmente es varón, pero ya eso como que está empezando a cambiar. Entonces que sea blanca, varón, hetero, entonces cuando tenemos algo que no encaja con esta heteronormatividad, lo celebramos, es una batalla de la comunidad LGBTIQ+. Pero acá no estamos hablando, cabe aclarar que no estamos hablando solo de una cuestión de orientación sexual, no es que celebramos que haya personas gays al poder, porque no es solo eso, que obviamente lo celebramos, pero también celebramos a las personas trans que están en el poder, por ejemplo, o cualquier otra disidencia. Entonces, como remarcar eso, ¿no? Que cuando hablamos del privilegio hetero, no estamos solamente hablando de una orientación sexual, que igual Jo ya lo mencionó, también estamos hablando de género. Claro, exactamente. Todo eso que no encaje con lo heteronormativo, que tiene como todo un abanico, se abre un abanico y aparecen todas las cosas que lo conllevan, ¿no? Que lo hegemónico. Lo que también genera la heteronormatividad es creer que solo una orientación sexual nos representa, ¿no? Que esto viene todo el discurso, es exactamente lo que estamos diciendo, que eso hace que estemos ligados a una experiencia y no podamos vivir de manera libre la sexualidad, que también consciente o inconscientemente puede pasar eso en muchas personas, queramos o no. El privilegio hetero es juzgar, es creerse superior, acá viene también, bueno, privilegio viene de la mano de todo esto, es creer ser straight en inglés, que básicamente esto significa derecho, algo lineal, que no se desvía, porque si se desviase estaría mal. Es poder tener la libertad de expresarse sin incomodidad o sin sentir que está siendo juzgada o transformada en un objeto de discriminación. Esto lo vimos un montón, vimos también la cosificación de las personas que no encajan con la heteronormatividad y fue algo que nos impactó un montón porque no es algo que hayamos vivido, entonces ahí es donde entendemos que formamos parte de este privilegio y es muy importante darse cuenta y ceder también el micrófono, digamos, informarnos con personas referentes sobre este tema. El privilegio hetero es poder ir a donde sea sin ser señalado, y eso ya es un montón, porque estamos hablando del día a día. Estamos en el siglo XXI y hay que seguir pidiendo respeto, es algo deshumano, inhumano. Entendimiento por las luchas de aquellas invisibilizaciones que hacen de nuestra sociedad una sociedad de privilegios excluyentes. La fragilidad hetero está bastante relacionada a la fragilidad masculina.
Entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces vimos a un varón defenderse y haciendo lo imposible para demostrar que él es hetero y que jamás le va a gustar otra cosa? Spoiler alert, demasiadas veces. Sigamos. Ahora vamos a hablar del privilegio de clase. Hablamos de aquella clase, o sea, porque la clase que tiene el privilegio es aquella que tiene poder y riqueza, el mayor poder y riqueza. Entonces, es evidente que estas clases, estos grupos sociales, tienen un lugar de predominio en la sociedad a raíz de su condición económica. Pero no es solo una cuestión de tener dinero, sino que genera una cuestión de poder pertenecer, de poder ocupar lugares. Nuevamente, al poder vemos personas con dinero, en la mayoría de los casos. Entonces tenemos estas personas que ocupan lugares que son accesibles para pocos, que se creen superiores, porque eso también es lo que genera el dinero, ¿no? Se genera como este espíritu, este aire de superioridad, y Exacto. el consecuente o la consecuente sensación de que se puede destratar a quienes no tienen esas mismas posibilidades. Un ejemplo clarísimo es la impunidad de las personas con dinero, porque tengo dinero, estoy exento de cometer delitos, o sea, los cometo, pero nadie me juzga. Otro ejemplo de lo que puede pasar por tener dinero, que el dinero genera un nombre, ¿no? Tipo, yo, multimillonaria Florencia, por ser hija de, que es multimillonaria, voy a tener ya un puesto en la sociedad y un consecuente lugar a donde yo quiera ir. Voy a tener espacio a donde yo quiera porque tengo el dinero, tengo el prestigio y puedo hacerlo y no tengo que probarle a nadie que soy capaz o incapaz, simplemente basta con que muestre mi billete o mi apellido y ya tengo la puerta abierta. Entonces básicamente el privilegio de clase genera que sintamos esta superioridad y ver a la otra persona que no tiene este privilegio, a quien está en una situación de pobreza, como alguien inferior. Y también se lo ve como alguien malo, como alguien nefasto, como alguien que no merece ser tratado con el mismo respeto que trato a alguien de la misma situación económica que yo. Un claro ejemplo, ¿cuántas veces vimos películas, novelas, series, lo que quieras, libros, donde la persona adinerada, como que lo peor que le puede pasar, su peor pesadilla, es cruzarse, relacionarse, formar pareja con alguien pobre, tipo, ¿viste esas novelas de Telefe? No sé, donde todas. Sí, literal, como que está tipo toda la familia preocupada porque la niña rica se enamoró del niño pobre, tipo. Es que ya es el género de la novela, ¿viste? El hecho de la niña rica, el pibe pobre o viceversa, es como ya es un tema, ya es como que bastante predecible también las relaciones. Sí, bastante cliché, pero bueno, o sea, no, todo bien con Telefe, no es contra Telefe el quilombo. Entonces, a ver, no vamos a negar que el dinero te hace poderoso, es completamente innegable, con la plata se hacen muchísimas cosas y además por la plata baila el mono. Lo que es realmente cuestionable no es el tener dinero, no juzgamos a quien lo tiene, obviamente, cabe aclarar, como siempre, porque nada, si obtuviste el dinero de forma honesta, todo ok, allá vos, sino que lo cuestionable es el hecho de sentirse superior por tener el dinero, ¿no? El tomar a quien no lo tiene como alguien inferior y que merece ser tratado con menos respeto. Entonces, así modo de conclusión de este privilegio, con dinero o sin dinero, una persona es persona al fin, y si no sabes lo que es el privilegio de clase, es porque probablemente tengas dinero. Bueno, exactamente, no hay remate, lo dijiste perfecto. Ahora vamos a pasar a otro privilegio, que es el privilegio hegemónico. Esto lo vimos sobre todo, hegemonía ya como que te dice un montón de cosas, es la palabra más usada en el podcast, pero vamos a volver atrás y vamos a hablar sobre la hegemonía, la belleza hegemónica de la que tanto hablamos en episodios anteriores. Esta condición tiene que ver con un campo bastante amplio, no es solo eso, que queramos o no nos afecta de manera directa o indirecta desde muy chiques. El privilegio hegemónico nos habla de una figura, estética, cuerpo y belleza hegemónica. Como ya vimos en episodios anteriores, como acabo de decir, cuando hablamos de belleza hegemónica, ya nos estamos haciendo una imagen en nuestra cabeza de lo que eso significa. Tenemos ya como los parámetros predeterminados y es prácticamente esa imagen que es la única socialmente aceptable. Esa imagen exenta de toda imperfección, que ya llamarla imperfección denota como algo peyorativo, algo que está mal, algo que hay que perfeccionar y que buscan constantemente eliminar.
La imagen hegemónica, con todo lo que ella implica, es una invisibilización de la realidad, o sea, vivimos en una esfera irreal, básicamente. Es ver y fomentar una idea limitada de lo que somos, de la diversidad que nos representa, y mostrar eso que no podemos ser, ¿no? Eso que a la sociedad le da miedo, eso que no podemos tener, eso que no es lindo, eso que va a hacer que no nos gustemos ni a nosotros ni le gustamos a otra persona. Entonces, a partir de estas condiciones de pertenencia, es como nos concebimos y cómo nos ven. Es el porqué de no pertenecer que nos hicieron creer y nos muestran sin pudor alguno, obviamente, en todos lados. Por eso es importante buscar referencias más diversas, marcar lo irreal de esa publicidad que vemos constantemente, que nos quita lo humano y nos condena a no vernos como queremos. Y ahora vamos a hacer otra pregunta, que es, ¿nos vemos como queremos o como quieren que nos vean? De todas formas, es verdad que cada vez es más difícil encajar en el estereotipo. Cada vez son menos las personas que se identifican con la hegemonía, y eso está perfecto, significa una deconstrucción global que está buenísima, y cabe preguntarse, ¿la hegemonía nos exige cada vez más o no reconocemos nuestro privilegio? Así que una vez más, estamos en esta misma frase, ¿no? Si no reconoces el privilegio hegemónico, es porque probablemente seas hegemónique. Por dar un ejemplo que se me fue ocurriendo mientras hablabas de este privilegio, es el claro ejemplo de la entrada al boliche. Claro. Sí, la entrada al boliche tiene un montón para ejemplificar, es como Al una boliche cosa, la entrada al boliche, la entrada al boliche, la infraestructura del boliche, cómo termina el boliche. El boliche es, pero un estudio social, un ejemplo de estudio social perfecto. Perdón, Deberíamos hacer un episodio del boliche. El boliche, todo lo que conlleva el boliche. No, pero te juro que es que encima empezamos, o sea, venimos con la desconstrucción hace un tiempo, pero Avanti empezó en pandemia sin boliche. Entonces, cuando se vuelva al boliche, no sé cómo voy a enfrentar el boliche, ¿entendés? No sé cómo me voy a parar adelante y voy a hablar con el pato y le digo, ¿sabes lo que? ¿Sabés todo lo que estás haciendo mal? Todo lo que hablé de vos, todo lo que hablé de boliche. A mí me preocupa, yo quiero volver al boliche, pero como no me hay que ayuda saber con mi elegir. deconstrucción, claro. Hay que saber elegir, saber con quién ir, que es muy importante. Bueno, esto ya es como un aprendizaje más de vida que estamos dando. Nos desvirtuamos con el boliche. Sigamos con el privilegio. Estos privilegios son un gran problema de nuestra sociedad, como ya hemos visto. Probablemente nos hayamos olvidado de algún privilegio, obvio que también nos pueden escribir para recordarnos aquel privilegio que se nos haya escapado. Y es evidente que no hay privilegio que no sea cuestionable y que no requiera una solución inmediata. Entonces tenemos que dejar de encontrar estos ruidos que hacen que la universalización humana deje de ser tal y nos dividamos entre personas privilegiadas y personas no privilegiadas. Tenemos que dejar de encontrar esas diferencias y para eso tenemos que cuestionar estos privilegios. Creo que lo primero es como reconocer el privilegio, entender que, bueno, yo por tal característica en tal situación tengo una ventaja y qué es lo que genera esa ventaja. Y una vez que yo entienda todo eso, y que todos entendamos en distintas situaciones, recién ahí vamos a poder empezar a cuestionar estos privilegios, y una vez cuestionados, vamos a poder romperlos, desarmarlos, deconstruirlos, y volver a ser, si es que alguna vez fuimos, todos iguales, y partes de esta universalización de la que hablamos desde el episodio pasado. Exactamente, es fundamental cuestionar el poder que nos producen los privilegios, y es fundamental entender que ese poder es una construcción social completamente banal. Así que les invitamos nuevamente a deconstruirte, y esta vez sobre los privilegios que hacen de esa universalización no tan universal.